tus manos victoria, enseña milagro victoria, tengo victoria en su nombre. Declaramos victoria, levanta tus manos victoria, enseña milagro victoria, tengo victoria en su poder. Declaramos victoria, levanta tus manos victoria, enseña milagro victoria, victoria. Declaramos victoria, levanta tus manos victoria, enseña milagro victoria, victoria, enseña milagro victoria. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, quiero decir algo antes de orar por la ofrenda. No hemos perdido a nadie. Hemos ganado un legado en este lugar, aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que somos seres almáticos, pero cuando alguien se va en el Señor, el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero orar por las ofrendas. Bendito sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, aleluya, que podemos venir delante de ti en esta hora, Señor, oh Dios, en obediencia a tu palabra, trayendo los diezmos y las ofrendas, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que aquí en la tierra lo recibimos hombres mortales, pero en los cielos uno del que se da testimonio que vive por los siglos de los siglos, aleluya. El que dio la orden, el que dijo: es mío el oro y mía la plata, aleluya. El que bendice, Señor, aleluya, nuestros tesoros, Señor. Te pido, Dios, que bendigas de manera especial, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Señor, y que nunca falte la provisión tuya en nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Para gloria de tu nombre oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Quédese así como está, de pie. Vamos a cantar un himno. Es un clásico dentro del cristianismo. Vamos a cantarlo en agradecimiento a Dios. Vamos a cantarlo porque Dios se lo merece. Y porque este himno, aunque es una sola palabra, esta sola palabra dice mucho. Le voy a pedir que todos lo cantemos en agradecimiento por la vida del pastor Julio Pérez.
Gracias, Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse. Y bueno, sin más, no queremos robar más tiempo a la predicación. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Ismael Arroyo que pase por aquí. Pastor Arroyo, por favor. Extienda sus manos acá, oramos por él. Amante Dios poderoso, Señor, te suplicamos, Señor, que tú pongas tu mano de bendición sobre su vida. Señor, mira, Señor, la condición en su corazón, Señor. Te suplicamos paz y tranquilidad sobre él y que pueda ministrar tu palabra con denuedo, con poder y con unción. Y tú estés con él, Señor, para poder respaldar tu poderosa palabra, Señor, con grandes milagros y prodigios mientras él ministra, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas con tu palabra y te suplicamos nos des valor para poder poner tu palabra por obra. En el nombre de Jesús oramos y con gracias, Dios. Amén y amén. Buenos días. No pensaba que hoy iba a ser tan difícil. Yo amaba a Pastor Pérez. Él fue uno de los primeros que puso su mano en mis hombros y dice, tú puedes. Y me dio ese empujo que necesitaba para estar aquí en este púlpito. Oh, gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan 6, el versículo 66 y 67. 66, 67. Esta palabra va a ser fuerte a lo que necesita ser fuerte y respaldador a ellos que están en el camino. Y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió que en estos discípulos se volvieron atrás? Qué triste. Y tan cantidad de gente se fueron que Jesús miró a sus 12 y dijo, ¿ustedes también? ¿Se quieren ir? Y perdone que estoy empezando un poquito fuerte, pero cuando Dios te da un mensaje hay que darlo. Y mientras yo estaba meditando en esta palabra y leyendo sobre la vida de Jesús, choqué con estos versículos. Me da recuerdo que nosotros tenemos el beneficio de tener la Biblia. Y para entender lo que está pasando y lo que pasó con estos discípulos, tenemos que entender que ellos no tenían la Biblia, solamente tenían Jesús. En la carne, ellos estaban limitados en lo que estaba pasando. Porque no podemos juzgar a esos discípulos diciendo, como ellos no entendieron, estaban con Jesús. Antes de nosotros pasar ese juicio, que no debemos hacer, tenemos que primeramente entender la historia del pueblo judío, esperando que si aguanta con eso y sigue conmigo, va a entender lo que está pasando. Durante su ministerio terrenal, Jesús era una figura polémica. La gente lo aceptaban, gloria a Dios, bueno, gracias Señor por su mensaje, o este es rebelde, este está trayendo problemas.
polémico. Porque estaba ahí para romper las normas y las prácticas que el pueblo judío estaban acostumbrados. Por años estaba haciéndolo de una manera y eso es incorrecto. Hay que hacer lo correcto. Y la gente nadie le gusta cambiar. Más cuando uno está ya acostumbrado, todo está bien, no hay problemas en sí, entonces, bueno, ¿por qué cambiar? Y al momento, cuando Jesús empieza su ministerio terrenal, el pueblo judío tenía un pensamiento sobre cómo debe lucir el Mesías. Y capturé este bloque de información de un autor, Perry Stone. Dice, el pensamiento predominante en todo el Medio Oriente era que un poderoso gobernante rey pronto subirá a Israel, específicamente de la tierra de Judía. Esto se basó en numerosas profecías antiguas, no solo en Israel, sino también entre otras naciones vecinas. Los judíos devotos creían que este monarca se levantaría y tomaría el control de la región de Judea. Extendió su influencia en todo Israel y finalmente en todo el mundo, derrotando a los ocupantes romanos. Este rey Mesías sería un gran libertador. Si nosotros que tenemos el placer de tener toda la Biblia, sabemos que Jesús cuando vino por primera vez, no vino como gobernante, no vino como rey terrenal como ellos estaban esperando. No quitó los ocupantes romanos. Y por eso, cuando Jesús habló sobre de paz y de sufrimiento, ellos no entendían. Y por muchos era situación para no seguirlo, porque eso no es mi Mesías. No era el persona. Pero si leemos en Isaías 53, sabemos que el Mesías vino a sufrir, a ser servidor primeramente. Y no podemos olvidar eso. Entonces el movimiento que empezó con su primo Juan a predicar, con Mateo 3:12 dice, arrepiéntase, por el reino de Dios está cerca. Esto ha sido el mensaje central del evangelio desde el principio, eso no ha cambiado. Jesús, como dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de cielos ha secado. Eso es el mensaje del evangelio. Jesús no cambia. Desarrollo. Ahora volviendo nuestra atención a los versículos 66 y 67. Los eventos tienen lugar durante el tercer año de su ministerio. Ya Jesús pasó un año donde estaba empezando su ministerio. El segundo año cuando trayendo sus bendiciones y la gente, oh Jesús. Para ahora este tercer año es donde empieza la persecución de Jesús. Donde la gente ya no están de acuerdo totalmente en lo que está diciendo. Jesús sabía eso. Si entonces él necesitaba un grupo que le sigan, que eran fuertes, para resistir estos tiempos difíciles. Vamos al principio del capítulo 6 de Juan para entender dónde están estos discípulos mentalmente, dónde estaban pensando. Y vamos a leer el versículo 2 a 6 y también el versículo 10. Y seguían gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Para ahí. ¿Le seguían porque era buen maestro?
No, porque veían las señales. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido y vio que había venido viendo a gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había muchas hierbas en aquel lugar, y recostando como el número de 5,000 varones. 5,000. Y sabemos por muchos estudios que no solamente eran 5,000, sino eran mucho más de eso: familias, hombres, mujeres, niños. Y sabemos lo que pasa después de eso. Pasan los panes y los peces. Jesús ora y se multiplica. Y si vamos un poquito abajo para el versículo 14 y 15, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a 14 rápidamente. Viendo la señal. No entendieron lo que estaba pasando, y ni en sí yo creo que ni entendieron a quién estaba con ellos. Solamente vieron la señal. Vinieron porque estaban viendo las señales que él sanando enfermos. Ahora vieron el señal que Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús tuvo que dejarlos, porque Jesús no vino como ser rey. Pero como nosotros leemos, ellos estaban buscando un rey. Nosotros sabemos que Jesús es rey de reyes, pero en ese entonces, cuando estaba aquí con su tierra, su ministerio terrenal, era un siervo, era maestro. No era tiempo para hacerse rey sobre el mundo. Y ellos solamente estaban buscando ese rey sobre el mundo. Y él tenía que separarse. Sabemos en Juan 3:17, cuando estaba hablando con Nicodemos, Jesús dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que él sea salvo por él, salvo por Cristo. Ese fue el propósito de su tiempo en la tierra, para salvarnos. También en el versículo 14 vemos de Juan 6, dice que ellos, por este señal, es el profeta. El profeta es Elías, que ellos estaban esperando, porque si no eres Mesías, por lo menos es que iba a anunciar el Mesías. Ya tenemos eso en Juan, pero ellos, porque estaban solamente mirando en lo físico, viendo, bueno, él hizo milagro, tal vez él es el profeta, entonces el Mesías ya va a venir. Porque no necesariamente luce como rey, pero tal vez es Elías, porque Elías también se vestía como más humilde. Entonces tal vez él, como Elías, entonces va a venir el Mesías después. Después de este evento, Jesús se retira al monte, pasa la noche, los discípulos salen al lago, y tenemos la historia de Jesús caminando sobre las olas. Es importante, pero no es importante para nosotros. Vamos a pasar eso, vamos a seguir.
Porque nosotros estamos enfocando hoy en esos discípulos que estaba siguiendo. Y es muy importante entender, cuando yo estoy diciendo en este momento en Juan 6, cuando yo digo discípulos, yo no estoy nombrando de los 12. Vamos a ver después que Jesús separa los discípulos y los 12. So, en este caso estamos hablando de la multitud de discípulos que estaban siguiendo y los 12 son separados. Amén. So, vamos a bajar a Juan 6:24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, los 12 estaban hablando, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Eso luce bien. Bueno, todos nosotros tenemos que buscar a Jesús, pero no podemos olvidar que estaban buscando las señales, que estaban mirando las señales. So, entonces, ¿están buscando a Jesús para los propósitos buenos? Nosotros en la Biblia tenemos un ejemplo perfecto de un siervo con su maestro que le sigue. Vamos a 2 de Reyes 2, 1 a 6. Elías y Eliseo. Eddie, ¿me lo puedes leer, please? Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callar. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callar. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Amén. Gracias, Eddie. ¿Qué ejemplo? 3 veces le dijo: quédate aquí. 3 veces él se fue, y 3 veces había un grupo que estaba, dice: tú sabes que te va a quitar tu maestro. Como dándose: ¿por qué sigues? Le van a quitar. Ya, para de seguirlo. Pero Eliseo siguió confiadamente: que viva Jehová y viva tu alma, yo me quedaré contigo. Qué ejemplo que tenemos ahí en la historia. Estos discípulos no tenían esa mentalidad, porque ya sabemos el futuro, ya sabemos qué va a pasar en el versículo 66. Y ese es el punto de hoy, el mensaje. Jesús es el punto de control del evangelio. Si no puedes pasar por los requisitos que Jesús nos da, no vas a recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Volviendo a Juan 6, versículo 26. Encontramos que los discípulos encontraron a Jesús. ¿Y qué dijeron por primera vez? En el 26 dijeron, perdón. En el versículo 25 ellos pidieron: ¿cómo llegaste? Vimos el bote en un lado del lago y todavía está ahí. Entonces, ¿cómo llegaste al otro lado? Entonces, otra vez, pensando en lo físico, en vez de decir: maestro, te encontramos, enséñanos otra vez o enséñanos más.
Aquí estamos, Señor, para recibir más en tu enseñanza. Están pensando en lo físico. ¿Cómo llegaste? Eso es lo más importante para ellos. ¿Cómo llegaste? Es importante para nosotros también entender cómo los discípulos están pensando. Y para nosotros no repetir ese modo de pensar. En el versículo 26 tenemos la respuesta de Jesús. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Jesús sabía. No me está siguiendo porque yo soy el Mesías. No me está siguiendo sino pues, por ser maestro. Ni eso. Me está siguiendo porque yo te di de comer y estás satisfecho y quieres más. Importante, Dios provee a nosotros al punto que rebosa nuestros galardones. Pero por esa razón no seguimos a Jesús. Lo seguimos porque es nuestro Salvador, es nuestro Maestro, es nuestro proveedor en todo momento. El versículo Mateo 6:33 lo leemos miles de veces diciendo, buscar primeramente el reino de Dios y todo eso se añadidura. Todo esto, todo que rebosa, todo que son extras, son después, pero primeramente buscar el reino de Dios. Estos discípulos no estaban buscando el reino de Dios. La definición bíblica de discípulo es alguien que siga a otra persona a otra forma de vida y que se somete a la disciplina o enseñanza de ese líder o forma. Ahora te hago esta pregunta. ¿Ustedes son discípulos de Cristo? Porque para ser discípulos de Cristo hay requisitos. Se puede suponer que esos discípulos, esta multitud, estaban siguiendo a Jesús por lo menos por meses, si no años. Y dice, no solo se beneficiaron de la enseñanza inmediata de Jesús, pero su apariencia y su tono de voz tenían una conexión íntima con Jesús, porque estaba ahí con ellos. Y también fueron testigos del drama de la redención que se desarrollaba y que tenía a Cristo como su centro. Estaban ahí por muchas de esas situaciones. Versículo 23, en vez de decir, te encontramos, gloria a Dios, o qué bueno, preguntaban, ¿cómo llegaste? Y Jesús, directo a sus corazones, tú me sigues no por mí, pero te di de comer. Para decirlo de otra manera, ustedes solo me ven como una máquina de dar, un vending machine, un ATM. Lo físico. Ustedes solo me ven en lo físico. Te doy, estás saciado y ahora está buscando otra vez para estar saciado. Pero solamente en lo limitado, solamente en lo físico. Y ni responde a la pregunta cómo llegó al otro lado. Porque
En sí, ellos ni importaban eso. Eso no importa a ellos, porque la situación era para los 12. Esa situación, Jesús caminando sobre las olas. O sea, ni va, porque para ellos, si ellos no entendían lo que estaba pasando y solamente estaban mirando por lo físico, a él declarar que caminó sobre las olas, eso va a traer un show. No van a entender. Porque para entender y capturar lo que pasó caminando sobre las olas, diciendo que este hombre, siendo Dios, tenía autoridad sobre las olas mismas, que no se cayó y calmó las olas. Eso necesita un modo de fe tan grande que ellos no estaban capaces. Porque en la cosa chiquito no había comida, aquí está comida. Ellos estaban, oh my gosh. ¿Y cómo más ellos van a entender algo más espiritual, más grande? Y por el próximo grupo de versículos 27 a 34, aquí Jesús comienza un discurso del verdadero maná desde el cielo, comparando lo físico con lo espiritual. O sea, versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34, otra vez este grupo, Timoteo. Le dijeron, Señor, darnos siempre este pan. ¿No entendieron? No entendieron. Jesús está hablando en lo espiritual. El pan de Dios es que descendió del cielo y da vida al mundo. Y otra vez ellos estaban buscando en lo físico. Danos siempre este pan. Eso da también de explicar que ellos solo estaban pensando que uno come pan y después hay hambre, hay que comer más pan. Eso es algo que necesitaba hacer. Pero este pan es por una vez y ya está saciado para siempre. Es casi lo mismo lo que dijo la mujer samaritana por el pozo cuando Jesús estaba hablando de este agua viviente. Y él responde similar diciendo, dame siempre este agua. Otra vez, una persona que está pensando en lo físico y Jesús está hablando en lo espiritual. Jesús dice, el que viene a mí nunca pasará hambre. Nuevamente dirigí la conversación espiritual. Nunca pasará hambre. No estoy hablando de físico. Obviamente, como humanos sabemos que tenemos hambre. Y comemos y después vamos a tener hambre. O sea, eso es parte de la naturaleza que Dios estableció desde el principio. Pero cuando Jesús dice que lo que vengan a mí no va a pasar hambre, tenemos que desconectar lo físico y mirarlo en lo espiritual. Porque obviamente en lo físico no hay lógica. Si alguien inventa un pan que se puede comer y nunca se acaba, entonces, bueno, eso va a ser millonario, billonario, trillonarios, y siguen los millonarios, diarios. Porque, ¿sabes? En lo físico hay lógica en eso. Pero de eso Jesús no estaba hablando. Y ya Jesús, llegando al versículo 35, va un poquito más fuerte. Porque los discípulos estaban buscando, estaban diciendo, si usted es el maestro, el Mesías, ¿qué señal nos vas a enseñar? Cuando nuestros padres estaban en el desierto, maná llovía del cielo. Ellos no estaban ahí cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Ellos no supuestamente vieron Jesús sanar los enfermos. Y otra vez está pidiendo una señal. Las señales no son suficientes para tu creencia. Jesús va directo. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y a él que en mí cree
no tendré sed jamás. Va a los dos. Va a cubrir los dos Jesús. Jesús hablando, entendiendo, bueno, tus padres que comieron ese pan ya murieron. Pero el pan que yo tengo es para siempre. Jesús sigue insistiendo en la separación entre lo físico en lo espiritual. Y no entendían, entonces yo soy ese pan. Jesús es el pan de vida, pero es la persona que viene a Él que no tiene hambre, no la persona lo que come. De manera similar, es la persona que cree en Él que no tiene sed, no la persona que lo bebe. Estamos hablando de aceptar y como creer en fe lo que Jesús dice aquí. Que si nosotros creemos en Él, no vamos a tener sed. Si venimos a Él, no vamos a tener hambre espiritual. Esta es la primera de las 7 afirmaciones de su deidad, los yo soy. Y es Jesús diciendo que yo soy el pan, diciendo que yo soy que provee tus necesidades espiritual. También tenemos y sabemos que sí provee en lo físico, pero eso lo menos, eso es la añadidura. Yo proveo en lo espiritual. Y este versículo, muchos teólogos piensan que es un cumplimiento de Isaías 55:1. Si vamos a eso rápido. Dice, a todos los sedientos, venir a las aguas, y los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Cumpliendo que no hay precio. Solamente es creer. No hay algo que te necesitamos pagar para comer y beber de este pan y este agua. Es gratis. Pero ¿qué responde nuestros amigos los discípulos aquí? Juan 6, 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? ¿Quién se cree este? El hijo de José. Suena absurdo para nosotros, pero si otra vez, por eso yo empecé al principio del versículo, el capítulo 6, empecé del principio. Esto es el mismo modo de pensamiento de estos discípulos en lo físico. Ahora Jesús dijo algo que no era algo agradable para ellos, porque ellos están buscando un pan físico. Y Jesús dice, yo soy el pan que ha descendido del cielo. ¿Qué es eso? Yo no quería escuchar eso. Yo quería ese pan como el de la montaña. Entonces ahora empiezan a justificar. Esto no es el hijo de José. Entonces ellos están buscando para quitar la autoridad de Jesús como maestro, para justificar su posición en negarlo. Me imagino muchos de nosotros ha pasado similar. Yo he pasado muchas veces. Oh, tú eres de Hialeah. Uf, yo conozco de Hialeah. Y te menosprecian por donde vives o de donde eres. ¿Es cubano? Oh, yo sé de todo. Cubanos son hablantines, todo eso. Todo lo negativo. Siempre es lo negativo. Nunca dije, oh, cubanos son personas fuertes, de fuerte carácter, que son decididos en sus decisiones. Algo así. Nunca hablan así. Siempre es lo negativo. Y así estos discípulos están diciendo, no es el hijo de José.
carpintero, quitando toda la autoridad. Y tal vez nosotros no también de vez en cuando justificamos nuestra manera de pensar o cuando las cosas se ponen un poquito difíciles. Ellos vieron lo que Jesús hizo. Ellos vieron las señales. Y ahora están diciendo que es el hijo de José. Como se cambiaron tan rápido para justificarse. Si regresamos un poquito al versículo 12 del mismo capítulo 6, tenemos si lo vemos en lo físico es una enseñanza, pero si lo vemos en lo espiritual hay otra enseñanza. El versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos Jesús, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. En lo físico hay entendimiento, que no se pierda ningún pedazo de pan y pez que sobró, pero en espiritual, para que no se pierda nada. Y vamos ahora a leer el versículo 39 otra vez. Jesús hablando con ellos dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ve la conexión espiritual ahora? Eso es siempre el propósito de Cristo, para que nadie se pierde, que se pierda nada. Jesús fue enviado por el Padre para que lo que Él lo dio, lo que el Padre le dio, su manada, sus ovejas, que no pierda yo nada. Sin embargo, no entendieron. Porque si no podemos, no tenemos el versículo 42 y 41 y 5, estamos murmurando, buscando justificación, diciendo, no es el hijo de José. Y por este versículo se conoce, y por algunos otros diciendo que Jesús movió su familia a Capernaum, que ahí era su base de operaciones por casi 2 años de su ministerio. Entonces trajo su familia, entonces fue reconocido, porque si nosotros recordamos en el principio de su ministerio, Jesús, mira que es el Señor que está haciendo milagros, todo era como un éxito. Entonces la gente paseaban y iban a Capernaum para buscar a Jesús. Su familia es reconocida. Y por esto estos discípulos pueden decir, este no es el hijo de... Qué rápido se olvidaron de la señal que ellos disfrutaron, disfrutaron de ese milagro. Y en unos par de horas, unos versículos, ya se olvidaron. Tenemos ese mismo ejemplo en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, que Dios le da al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, una señal. Amén, vamos a seguirte para siempre, Dios. Y después de unos años se olvidaron. Otra señal y otra vez, un ciclo. Por eso Dios no te va a traer por las señales, porque nunca va a ser saciado de esas señales. No es suficiente. Porque por nuestra humanidad, por nuestra naturaleza, siempre queremos más. Tú sanaste a mi abuela, ahora sane a toda mi familia. Amén. Dios lo puede hacer. Pero
si estás diciendo, no voy a seguirte si tú no, ahora estás en lo incorrecto. Porque sabemos, Dios no es un mago diciendo, haz un pedido y ahora esperar lo que se cumple. Eso no es Dios. Estos discípulos están empezando diciendo, si nosotros seguimos a esta persona, porque ya le estaban hablando como maestro, seguimos a esta persona, eventualmente va a hacer algo, entonces nosotros podemos disfrutar de ese señal o esa ganancia. Lo físico. Ten cuidado, nosotros, ahora estoy hablando de ustedes, ten cuidado que nosotros no juzgamos a los predicadores o los evangelistas por sus historia, su pasado. Porque en sí, lo único que Dios nos dice para no juzgar, pero para nosotros probar si es palabra de Dios o no, es el fruto. Si a esa persona, ni importa su pasado, da un buen fruto, esa es palabra de Dios. Es el único modo que nosotros tenemos para aprovechar y ver si es palabra o no. Es fruto. Si no hay fruto, láguese de ahí. Dios, Jesús, estaba dando fruto y fruto y fruto. Y ellos no vieron. Vamos a regresar a Juan 6. Y ya estamos llegando ahí a donde empezamos, pero un poquito más nos queda. Juan 6, 47 a 51. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Promesa de Dios. 48. Yo soy el pan de vida. Conectando. Si cree, hay vida eterna. ¿Y qué vas a creer? Que yo soy el pan. Y regresando como dándole como ejemplo de su propia historia. Por 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Era un pan físico. Ya se acabó. 50. Este es el pan que descendió del cielo para que que de él come no muera. Promesa de Dios. Ahora Jesús está reenfarmando. Ya ha hablado de esto como 3 veces. Diciendo que Él es el pan, que no piensa en lo físico. Míralo con los ojos espirituales. Él nuevamente volvió a la atención a la plenitud espiritual que puede encontrar en creer que Él es el pan. Pero 51 les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si algún comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y cual yo daré por mi vida del mundo. Wow. Espérate un momento. Hasta este punto Jesús estaba dando la suave con estos discípulos, que solamente están mirando en lo físico. Y ahora en 51 dice, yo soy el pan y el pan es mi carne. ¿Qué dijo? Mi carne. Ahora, nosotros sabemos lo que Jesús está hablando en lo espiritual. Pero por eso tenemos que estar en este paseo con los discípulos, entendiendo que ellos no entendieron nada en lo espiritual.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Para nosotros es chistoso. No entendieron. Para ellos, casi blasfemo. Caníbales. ¿Cómo es esto? Jesús, ni sabemos por cuánto tiempo hablando la cosa espiritual. Mira el pan del cielo que desciende del cielo, todo del cielo, espiritual. Dios, no, dame ese pan. No entiendo. Y es el hijo de José, todo en lo físico. O sea, ahora Jesús está dando, ok, va a pensar en lo físico, te voy a dar algo duro. El pan es mi carne. Y ellos contendían entre sí. Como si pero si miramos hacia atrás, es el mismo modo de pensar. No cambiaron. Estaban con Cristo y no cambiaron su modo de pensar. Jesús hablando con ellos, dándolos pan dulce del cielo. Y no quiero ese pan, quiero otro pan. Y el término de contendían, una palabra en griego fuerte. Se contendían como furores, suenos y ruidos. Porque era tan impactante y sorprendido de esta palabra de Jesús. Carne. Pero Jesús estaba hablando en metáfora. Obviamente no estaba hablando literal. Pero ellos no entendían. Y Jesús, ni corto ni perezoso, siguió con esa misma metáfora. 53. Jesús les dijo, de cierto os digo. Cada vez que tú dices, ¿cuántas veces Jesús te dijo de cierto? Muchas veces. Cada vez que Jesús dice de cierto, ponte atención que esto es importante. Y ellos no estaban poniendo atención. Dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora añado su sangre. Está dando duro este Jesús. Le está cocinando como viste. Sigue, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permaneceré y yo en él. Bueno, 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permaneceré y yo en él. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él tendrá, también vivirá por mí. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron la maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Gloria a Dios. Jesús estaba dando, come carne, vida eterna, tú bebe mi sangre, vida eterna, vida eterna. El pan que tú estás buscando es el pan celestial, el pan divino del cielo que soy yo soy el pan. Gloria a Dios. Y cada vez en estos discursos Jesús toca otra vez los puntos que ya tocó para como reponer, como más énfasis. En este punto Jesús
ya se hace o es para ellos un punto de control. Ellos tienen una decisión. Ya pasaron horas, me imagino, con Jesús hablando con él. Y es muy importante ver que Jesús nunca cambió su mensaje. Ah, mira, pobrecitos, no entendieron la metáfora. Voy a cambiarlo, pobrecitos. No. Se puso más fuerte. ¿Por qué? Porque era su último año en el mundo y necesitaba los que estaban siguiendo a él serán gentes valientes y fuertes y pueden entender y ver con sus ojos espirituales. Estaban preparando. ¿Y qué dijeron los discípulos? Versículo 60. A oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién lo puede oír? Obvio, si solamente lo ve en lo físico, eso es difícil, imposible. ¿Cómo uno va a dar de su propia carne para uno vivir eternamente, físicamente? No puede. Con este versículo vemos que ellos todavía no entendían. Está difícil. Obvio, porque no están mirando con los ojos espirituales. Para ahora vemos, eso nos pasa a nosotros. Cuando hay un versículo o una enseñanza que nos da duro directamente a nuestro corazón. No sé si voy a venir el próximo domingo. Este pastor está dando duro. Pero en sí, tenemos que entender que seguir a Cristo es duro. Hay bendición, pero la vida es duro. Y si nosotros no podemos comprender que la vida es duro a seguir a Jesús, mejor se larga. Porque entonces no estás aquí por las razones correctas. La palabra de Dios es duro. Hebreos 4:12. La palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyuntas, el tuétanos, y de cierto los pensamientos. Y discierne los pensamientos. Gracias. Y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Ese pan que Jesús está dando a esos discípulos, era esa espada de doble filo. Porque Jesús ya sabía sus intenciones. La palabra de Jesús estaban cortando profundo en sus corazones. Empezaron a murmurar, a justificarle, empezaron a contender entre ellos, en vez de reconocer la verdad. En sí no sabemos directamente por qué estos discípulos estaban siguiendo a Jesús. El versículo que leímos al principio nos da una luz, más o menos, que ellos estaban, porque vieron las señales. Y después, porque vieron el señal. Por eso podemos más o menos entender el modo de pensar de esos discípulos. Porque cuando tú vivas tu vida diciendo, porque yo vi una señal, ¿qué pasa cuando no hay señal? Entonces tú no sigues. Tú estás solamente aferrado con la señal y no hay nada más. Y cuando no hay señal, se va. Por
Por eso Jesús no nos atrae con las señales. Es con la palabra fuerte y dura, pero hay sustancia, es que nos justifica y nos fuerza y nos agarra duro. Y si hay señal y no hay señal, ahí estamos. El requisito de ser discípulo. Si vamos a Juan 8:31, tenemos claramente los requisitos de ser discípulo. Y si nosotros sí nos llamamos discípulos de Cristo, hay que seguir este versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que hablaban creyendo en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis, eso no significa, bueno, yo leo la palabra los domingos, entonces, bueno, ya soy discípulo. No, es cada día, cada momento. Y yo sé, y yo me pongo en esa lista. Yo no soy perfecto, yo no puedo decir que yo hablo la vida cada día, pero quiero abrir la Biblia cada día. Estoy buscando manera para estar permaneciente en la palabra, para ser verdadero discípulo de Cristo. Porque Dios conoce mis intenciones. Aunque físicamente tal vez no puedo, yo quiero y yo busco. Dios no quiere discípulos perfectos. Él quiere discípulos genuinos, que los siguen, que lo buscan, que trae su palabra. Es importante nosotros pensar, estamos aquí por las razones correctas. Sí podemos poner ese versículo en práctica, que vamos a permanecer en su palabra. Para ser verdaderos discípulos, Dios dice, eso es el único punto que necesitan: permanecer en mi palabra. Y tenemos su palabra aquí mismo. ¿Cuánto me queda? ¿Me da 5 minutos? 5, 10, 15. No. Okay. Y Jesús escucha, Él conoce lo que está pasando con esos discípulos. 61 del capítulo 6. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto es defendido? ¿Te ofende? Jesús no estaba aguantando nada para atrás, porque estos discípulos en sí eran discípulos falsos. No estaban ahí por las razones correctas, solo estaban buscando las señales. Jesús no quiere discípulos falsos. No te ofende. Mi palabra es difícil. Oh my gosh, pobrecitos. No. 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, te va a ofender. 63. El Espíritu es que da vida, la carne para que nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. (64) Pero hoy algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y a quién la había a entregar? Eso es parte de los 12. ¿No? Vamos a mirar a ese punto. Vamos a enfocarnos. Sabía a los que no creían. Dios nos guarde que nunca nos quedamos en esa lista que no nos creen. Porque Dios sabe. Dios sabe los que están aquí por los puntos y los asuntos correctos para estar aquí.
el punto de control espiritual es Cristo. Se enfrenta a sus murmurillos y argumentos, les cuenta su ascensión futuro como si no pudieran imaginarla. Sabía lo que vendría antes que lo que llegara a la ascensión de la cruz. Y ellos no pueden entender que Jesús es el pan espiritual, ¿cómo estos discípulos que solamente ven lo físico va a entender la cruz? Jesús, como en su discurso, saltó la cruz y fue a la ascensión. ¿Sí? Ellos no entienden que yo soy el pan que descendió del cielo y también yo soy que se me levanto a regresar al cielo. Él no va a entender la cruz. Y vemos después que hasta los 12 en sí no exactamente entendieron la cruz tampoco, porque se huyeron, se fueron, se escondieron. Y ahora llegamos a donde empezamos, el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No solamente se fueron de ese momento, ya pararon de seguirlo. Ya pararon de ser discípulos. Ya no andaban con él. Qué triste. Qué triste estos hombres y mujeres que experimentaron tener el Salvador en carne a frente, tener su calor, y por no entender la diferencia entre lo físico y lo espiritual, se fueron. Dios no guarde a nosotros haciendo esa misma decisión. Se fueron. Porque Jesús sabía sus intenciones. Y Él nunca le va a rechazar. Él nunca, todos los versículos que nosotros leemos, nunca había dicho, váyate. No. Él solamente le dio la verdad. Y la verdad le hicieron huir. So que hay ejemplo para nosotros. Yo creo que eso significa sí, vamos a fallar. Vamos a tener momentos de duda, de dificultad. Pero si regresamos a ese punto de control que es Cristo y decidimos ser, aunque yo dudo, quita ese dudo, Señor, y te voy a creer. Ahora voy delante y sigo contigo. Un autor dice, lo que ellos querían, Jesús no le dio. Y que lo Jesús ofreció, ellos no lo querían. Ellos fallaron. No pudieron pasar este examen. Este examen diciendo, ¿me entiendes en lo físico? Ok, pero en lo espiritual. Ok, otra vez. ¿En lo espiritual? No, ok. ¿En lo espiritual? Tampoco. Uf. ¿En lo espiritual? Tampoco. Uf. ¿En lo espiritual? Se fueron. Solamente ellos necesitaban, uno, arrepentirse por sus intenciones. Porque tal vez como humanos tenemos malas intenciones. Unos malignos o males, o uno sin saber. Tenemos que arrepentir de nuestras intenciones malas. Y reconocer que Jesús está dando un regalo gratis en lo espiritual. Y recibir ese regalo. Gloria a Dios. Ya estoy terminando. Ok. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Mateo 7, 21 y 23. Es importante nosotros reconocer y no caernos en esta lista.
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquí en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echaron fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señales, todos esos son señales. 23. Y entonces les declararé, no dice declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del maldad. Santo Dios. No son por las señales. Puede ser el mejor predicador del mundo, pero eso no te garantiza nada en el cielo. Puede ser el más pequeño, y ese sí va a entrar porque tiene sus intenciones, es genuino, es discípulo verdadero de Cristo. Dice en Juan 68 ahora, Juan 6:68. Jesús, viendo que toda la multitud de discípulos ya se fueron, le dice a los 12, en 67, ¿ustedes también quieren irse? Todos se fueron, ¿ustedes también? Y Pedro dice, en 68, le respondió Simón Pedro, que siempre es el primero de saltarse en este momento, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora está pensando espiritual. (69) Y nosotros hemos creído. Ahora Pedro está hablando en la misma palabra que estaba hablando Jesús. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro le respondió en el espiritual, la misma manera que Jesús está hablando, espiritual. Estamos llamados a permanecer en su palabra para ser verdaderos discípulos. Y ahí cierro. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tú amas a Dios, tú amas su palabra, permanece en su palabra. Ahora, hoy tenemos que reconocer nuestras intenciones con Cristo. Estamos aquí por puntos correctos. Estamos aquí para seguir, para buscar cómo permanecer en su palabra. Sabemos que siendo un discípulo verdadero de Cristo es difícil. Pero, como leímos ahorita mismo en Santiago, si nosotros permanecemos en su palabra, resistimos la tentación y aguantamos hasta el fin, ganamos la corona. Esa promesa de Dios. A todos que me oyen por internet y a ustedes aquí, si hay algún punto en su corazón que te causa duda, una palabra, un mensaje, una señal, un milagro que no está cumplido, que está aguantando su verdadera adoración de Dios, ahora es el momento de arrepentirse y de Dios, perdóname, que estaba buscando señales, pero ahora te busco a ti. No dejes
las palabras humanas de cualquier persona, quitarte la promesa que Dios te ha dado. Jesús nunca te va a rechazar, pero tienes que hacer la decisión de entrar por esa puerta. Que dejas tus dudas afuera y entras en el gozo del Señor. Y ese proceso es fácil de decir, pero es difícil en práctica. Pero no es estar solo. Tenemos la palabra misma de Dios que nos da ejemplo, sobre ejemplo y ejemplo, que Dios está contigo y no estás solo. Tienes hermanos y hermanas aquí en esta iglesia que te aman, que quieren ayudarte, pero solamente tenemos que buscar esa ayuda. No estás solo. No te hagas como estos discípulos, mirando solamente en lo físico, porque en lo espiritual es mucho más. Hay tanto que Dios nos puede dar en lo espiritual. Si tan solo dejamos lo físico, Dios se va a cuidar de lo físico. Mira lo espiritual. Mira de ese pan que viene del cielo, que nos da libremente, que nos da vida eterna. Cree, come y bebe de esa santidad, de esa gloria que Dios nos da libremente. Dios le bendiga. Gloria a Dios, tremenda palabra. Comer mi carne y beber mi sangre no es sino, si quieres algo de Dios, tienes que recibir todo. Pero si solo quieres unas cuantas cositas, no te vas a llevar nada. Así de sencillo. Impresionante el versículo, ¿verdad? Y muchos discípulos dejaron de seguirle. A lo mejor a ti te entró el desánimo y piensas que, it's too much. And I just don't want to continue this. Quiero parar de hacer lo que estoy haciendo. Yo creo que es demasiado. Tengo mis responsabilidades. Pero creo que esta palabra nos tiene que despertar, nos tiene que hacer un clic y entender de que o lo tomamos todo o no nos llevamos nada. Vamos a estar puestos de pie. Todos juntos como congregación vamos a hacer una oración, porque esta palabra nos confronta a todos, ¿ok? Vamos a hacer una oración. Es más, le voy a pedir algo. Vamos a pasar todos aquí al frente. Yo sé que es tarde, pero no quiero dejar pasar esta palabra. Esta palabra es poderosa, esta palabra es tremenda. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no abandonar. No podemos señalar. En la historia que Él nos hace, vemos a todo un grupo de discípulos judíos señalando, criticando, porque para eso el ser humano es bueno. Somos rápidos para señalar. Este abandonó porque no venía, este le pasó porque no tenía, este hizo porque... Vamos a meditar en nuestra vida íntima, nosotros, cada uno en lo personal. Olvídese del que está al lado suyo. Vamos a pedirle al Señor perdón por los momentos que hemos querido abandonar, porque creo que esto nos ha pasado a todos, ¿verdad?
Vamos a pedirle al Señor perdón por si en algún momento abandonamos. Y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos a continuar. Cierra sus ojos, oramos. Amante Padre Dios poderoso, Señor, verdaderamente servirte es un privilegio. Pero también para nosotros como humanos, Señor, se nos torna muchas veces difícil. Muchas veces ante nuestros ojos físicos se vuelve imposible. Pero qué bueno es comprender, como decía el pastor Arroyo, que no se trata de lo físico, se trata de lo espiritual. Y en lo espiritual hay mucho más. Es más abundante. Son mayores las bendiciones, las puertas son más grandes. Los tesoros son más valiosos. Los premios son inescrutables, son impresionantemente sin semejanza alguna con lo que podemos tener en lo físico. Señor, perdónanos cuando de nuestro corazón hemos abandonado el propósito correcto de por qué te seguimos. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando hay señal te podemos seguir, pero cuando no hay señal también tenemos que seguirte, porque no creemos por las señales, sino, como dijo Pedro, creemos porque hemos visto y porque conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Señor, perdona si en algún momento nosotros quisimos abandonar. Ayúdanos a retomar la carrera, Señor. Ayúdanos a volver a ponernos de pie. Señor, vuelve ánimo a nuestra vida para continuar con ese llamado sagrado que tú nos has hecho como iglesia. Y danos fuerzas en nuestras piernas espirituales para no cansarnos de caminar y seguir llevando este evangelio como testimonio en nuestras vidas. Tenemos ejemplo en la Biblia y aún tenemos ejemplo entre nosotros. Tú nos has mostrado hombres que aún sin fuerzas en sus piernas venían y estaban aquí primero que nosotros. Porque se puede. Aún cuando luce imposible, se puede. Gracias, Dios, porque sabemos que eres un Dios fiel. Y tú nos vas a ayudar a salir adelante y a conquistar la corona de la vida. A ti te entregamos gloria, honra, poder, imperio. Tú eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús oramos y con gracias. Amén y amén. Dale un abrazo a su hermano. Salúdelo, dile: tú puedes continuar. Dale para adelante, no te quedes. No puedes abandonar. Dios le bendiga.